Deseo que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos, que nos estén escuchando a donde llegare toda esta grabación. Y doy gracias a mi Dios por esta nueva oportunidad que Él me da de poder volver una vez más para traerles el mensaje y la palabra del Señor. Quiero hacer enseguida, antes de citar la escritura que quiero citar, para de allí tomar la base, una oración. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, vengo ante ti, Señor, en esta hora, para darte gracias, Señor, muchísimas gracias por todo lo que me das, por todos los beneficios que recibo cada día. Señor Jesucristo, muchas gracias, Padre, por la vida que me das, por el resuello que me prestas, Señor, por todo lo bueno. Te pido, Señor, tu dirección, tu bendición, que seas tú, Señor, el que use mis labios una vez más para exponer tu palabra, para beneficio de mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Gracias, gracias al Señor. Bueno, hemos dicho, ¿verdad?, que nuestro propósito, el propósito de esta programación es para compartir con todos ustedes lo que el Señor nos da cada día. Porque, como dijera, ¿verdad?, el proverbista, cada día nos colmas, mejor dicho, el salmista David, cada día nos colmas de beneficios. Oiga, y no nomás materiales, sino que más que materiales, los beneficios espirituales, las cosas, ¿verdad? Dice el proverbista, dice en su capítulo 25, lo he referido en otras ocasiones, dice, también estos son proverbios de Salomón, dice el primer versículo de este capítulo 25, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Y luego usted mire el verso 2, gloria de Dios es encubrir la palabra, mas honra del rey es escudriñar la palabra. Hasta allí. Mas honra del rey es escudriñar la palabra. Ahora, alguien podría decir, bueno, del rey, pero nosotros somos hijos de un rey y el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes espiritualmente hablando, como dice el capítulo 5, el verso 10 del libro de Apocalipsis, el versículo, dije capítulo 5, verso 10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y el apóstol Pedro también pone, ¿verdad?, su granito de arena cuando dice en el capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Pedro, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y para que nos identifiquemos bien, el versículo 10 dice, vosotros, o sea, ustedes que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habías alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Y agregamos el verso 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos
que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y luego dice, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. ¿Se fija usted? Las recomendaciones que nos da el apóstol Pedro en su primera carta, este capítulo 2. Todavía están vigentes, pero lo cité porque, como dije, Pedro, el apóstol, pone también su granito de arena, ¿verdad? Llamándonos, mas ustedes sois linaje escogido, sacerdocio, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y luego dice, para que no nos equivoquemos, para que podamos identificar a quién se está dirigiendo, dice, vosotros, ustedes que en el tiempo pasado no eras pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habías alcanzado misericordia. Y esa es la razón, ese es el motivo de que estamos aquí. ¿Para qué? Para compartir con ustedes todas las cosas preciosas, hermosas, en cuanto a la palabra de Dios. Dijo el Señor, te alabo, Padre, Dios del cielo y de la tierra, que has escogido estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las has revelado a estos mis pequeñitos. ¿Se fija usted? Así nos llama el Señor. Ahí esta escritura que estoy citando, ahí la tenemos en Mateo capítulo 11, si no estoy equívoco. Vamos a mirar, mire, porque a mí me interesa que ustedes que nos escuchan, pues sepan bien correctamente, ¿verdad? Que sepan bien, que se fijen bien, que estamos refiriendo la palabra de Dios tal y como está escrita, porque también en esa parte tenemos la porción que ahorita enseguida de este capítulo 11 de Mateo voy a referirles en cuanto al apóstol, lo que dice el apóstol Pedro tocante a esto. Capítulo 11, el verso dice el verso 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y los entendidos y las hayas revelado a los niños. No está hablando, ¿verdad?, de los niños en el sentido de edad, sino que los que hemos sido llamados, nos llama niños el Señor. Bueno, pero dije por último, antes de entrar a lo que voy a continuar hablando, les referí de lo que Pedro nos dice, ¿verdad?, a nosotros también, allí. Y aquí es a todos los que voceamos la palabra. Capítulos 4 de la primera de Pedro dice, mas el fin de todas las cosas, dice el verso 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, ser pues templados y velar en oración, y sobre todo tener entre vosotros ferviente caridad, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, administrélos a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Y lo dice el verso 11, si alguno habla, y de esto se trata, ¿verdad?, la palabra del Señor, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra,
ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. ¿Se fija? Entonces, ya después de haber referido estas escrituras, como preludio, como prefacio, ¿verdad? Para iniciarnos, les voy a invitar al capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Hemos estado hablando sobre la bestia. Nos iniciamos en este tema tomando como base el capítulo 7 de Daniel, en donde encontramos, ¿verdad?, estas palabras que Daniel dice que fue y se paró a la orilla de la mar y miró 4 bestias, ¿verdad? Y no se trata literalmente ahí no está hablando literalmente de la mar, sino que la mar es la gente. Dice el capítulo 7 de Daniel, es en donde dice esto que estoy refiriendo. Dice Daniel, capítulo 7. Y ahí estamos ya cerquitas. No se me desesperen. Mire, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. ¿Qué quiere decir, verdad? ¿La mar en un sentido literal? No. La mar, las aguas, se le habla simbólicamente, se le dice a la gente. Entonces, está mirando 4 bestias. Y decíamos, y lo volvemos a referir, el versículo 16 de este mismo capítulo dice: lleguéme a uno de los que se asistían y preguntéle la verdad acerca de todo esto, y hablóme y declaróme la interpretación de las cosas. Estas grandes bestias, las cuales son 4 reyes son, que se levantarán en la tierra. Después tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de metal, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Esta 4ª bestia es a la que se refiere Juan en su libro de Apocalipsis. Juan el apóstol, el discípulo amado, autonombrado, ¿verdad? El discípulo amado. Y ya estando, ¿verdad?, anciano, el Señor le dio visiones. Estando en el exilio, lo exiliaron ya, se fue. ¿A dónde fue? En Pasmos, ¿verdad? Fue allá exiliado a la isla de Pasmos, y allá el Señor le dio todas las cosas que están escritas en el libro de Apocalipsis, y que ahora muchas de esas cosas las estamos viviendo nosotros, que nos ha tocado vivir en este último tiempo, y estamos marcando sobre la bestia, la 4ª bestia, que es la que dura hasta el último, y que va a ser deshecha con la venida del Señor. Pero aquí estamos,
es importante que nosotros nos fijemos, ¿verdad? Porque está, como ya hemos referido, está la enseñanza futurista, la cual, oiga, se ha engañado al cristianismo con esta enseñanza, ¿verdad? Porque se enseña, el futurismo enseña, lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Que enseña que la iglesia se va a ir en un rapto misterioso y entonces aparece la bestia, la marca de la bestia empieza a funcionar, a marcar, aparece el anticristo y todas esas cosas. Y la verdad es que aquí dice en esta versión, la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, de la vida en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Y esa expresión es lo que hace la diferencia de las versiones. En la versión revisada, la versión moderna, lo manda al futurismo, todo al futuro, ¿verdad? Pero la verdad no es así. La iglesia no se va a ir 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Lo hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo con base en la palabra de Dios, que aquí vamos a estar, la iglesia, porque vamos ¿a qué? A recibir, vamos a salir, vamos a ser arrebatados, ¿a qué? A recibir al Señor en el aire para venirnos con Él, ¿verdad? Cuando nos unamos con Él, hemos mencionado, allí se efectúa la llamada bodas, ¿verdad? Las bodas del Cordero. Cuando nos unamos con Él, cuando salgamos a recibirlo, ya no en estos cuerpos batallosos, sino que nuestros cuerpos, si estamos en vida, vamos a ser transformados. Si morimos antes de que el Señor venga, oiga, vamos a resucitar en su venida, no 7 años antes, porque fíjese, todo esto es importante. Tenemos allí lo que nos dice el apóstol Pablo a la iglesia déjenme ahorita les digo, aquí, de la primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 13, dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, acerca de los que mueren, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, o sea, a los que murieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, ¿cuáles ellos? Los que hayan de resucitar, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo? ¿En el aire? No, Señor. Así estaremos siempre con el Señor, se refiere el apóstol a la unión que vamos a tener. Y que, oiga, al mirarlo es la boda. Porque la palabra del Señor está clara. Pero entonces, regresándonos al capítulo 17 de Apocalipsis, estamos
refiriendo todas estas cosas porque es muy importante conocer la verdad tal y como dice la Escritura. La versión revisada dice: la bestia que era y no es y será. Malversa la expresión de la versión antigua. ¿Por qué? Porque, oiga, ya lo hemos dicho, el capítulo 4 de este libro dicen que es el rapto y no es el rapto. Juan está dando razón lo que se le llamó a él: sube acá y yo te enseñaré las cosas que han de ser después de estas. Y Juan en el versículo 2 dice: y yo fui en el Espíritu. No es a la iglesia, no. Pero la versión que se da falsa es que allí es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, y no es así. El arrebatamiento de la iglesia es cuando el Señor venga. Vamos a ser arrebatados a recibir al Señor en el aire y luego así estar con el Señor, como unidos con Él ya para no separarnos de Él. Él viene aquí a esta tierra a cumplir su promesa, que iba a volver a ¿qué? A establecer un reino de paz, en donde dice que ahora nosotros nos hizo reyes y sacerdotes a la iglesia, y nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos con Él. ¿En dónde? En la tierra, aquí. ¿Se fija? Cuántas torceduras, cuántas falsedades. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude y que, ¿verdad?, purifique nuestras mentes, nuestras vidas, para mirar las cosas como están, tal y como están escritas. Y para esto, una vez más, recomendamos la Biblia, versión antigua. Cierto que hoy en día se batalla para encontrar, pero todavía algunas casas editoras están editando la versión antigua, y la estamos recomendando. Yo, desde que el Señor me salvó, me alcanzó, le doy gloria y honra a Dios que me puso eso en mente. Y luego escuché algunas, ¿cómo se dicen? Enseñanzas, algunas, que dice la palabra, conversaciones con ¿cómo se dice? Nombre, se me olvida. Lo que es conversiones, no, hablar, ¿verdad? Enseñanza, y también se le dice de otra manera, hay otra parte, otro término que se usa, ¿verdad? Y conferencia. Las conferencias son aquellas, ¿verdad?, en donde los presidentes hacen conferencias en donde, ¿verdad?, citan a los escritores de periódicos, ¿verdad?, la media, como se le dice, para dar una conferencia en donde los editores, los que recaban noticias para un periódico, van allí a hacer preguntas. Y esa es una conferencia. Y escuché yo una conferencia de un conferencista que ya falleció ya hace tiempo, y que precisamente en su conferencia nos decía, les recomiendo, ¿quieren conocer la historia? Busque un libro de historia, lo más antiguo que pueda encontrar. La Biblia, no se diga, la Biblia más antigua, la versión más antigua que pueda usted encontrar. Porque desde la versión 60 para acá está malversada la Biblia. Los que hicieron la versión, sus mentes estaban llenos de la idea futurista,
Dios los bendiga. No vamos a maldecir a nadie, porque no nos ha mandado el Señor a maldecir, sino a bendecir, ¿verdad? Y ahora, pues gracias a Dios, que es Dios el que en nosotros obra, hacia el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, ¿por qué nos salimos de la línea? Porque estamos diciendo, ¿verdad? Por lo que dice esta versión antigua, el capítulo 17, el verso 8. La bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. ¿Se fija? ¿Por qué está eso de que era y no es o es? Porque ciertamente la cuarta bestia dejó de funcionar en el año 600 y no me recuerdo qué más, ¿verdad? Porque fue en el año 600 y tanto que la cuarta bestia dejó de funcionar como era al principio. Y acuérdense que la cuarta bestia venía siendo el Imperio Romano. Y hay mucho que sacar de allí. Pero para eso teníamos que regresar con Daniel. Pero ahorita estamos, ¿verdad?, dando la razón por qué estamos metidos en este estudio. Ya dijimos, si la enseñanza futurista fuera real, entonces nada tuviéramos que hacer interesarnos en buscar dónde está la bestia hoy. Pero estamos buscando por qué. Estamos tratando de aclarar la enseñanza, ¿por qué? Por lo que dice al último el versículo, aunque es. Y entonces, ¿dónde está esa cuarta bestia hoy en día? Hemos dicho, está en todos los gobiernos, en todas las estructuras de gobierno que hay. Todas las estructuras gubernamentales tienen ideas del Imperio Romano. Detalles, hemos hablado, ¿verdad?, de los legisladores, pues son los que se me encerró la lengua, ¿verdad? Pero los legisladores son los que arreglan las leyes, son los que revisan las leyes, son los que ponen las leyes. Y esas son parte de la estructura de gobierno, de todos los gobiernos. Y ahora está también, ¿verdad?, otros más que no los tenemos en mente ahorita, pero se componen de diferentes departamentos. Y todos tienen, ¿verdad?, todos funcionan, porque así es la voluntad de Dios. El hombre, para gobernarse, se tiene que poner, ¿verdad?, alguien más con poder, con nombre, ¿verdad?, para poder gobernar. En la iglesia ciertamente hay también esta parte, hay también nombramientos, títulos, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, dice que cuando dice el capítulo 13 de Romanos, toda alma se someta, vamos a ver cómo dice, toda alma se someta a las autoridades superiores, la llama. El capítulo 13 de Romanos. Vamos a ver dónde está. Toda alma se someta, ahí está en el primer versículo,
a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios, resiste, y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. Y luego dice, porque los magistrados no son para temor de los que hacen bien, sino para el malo. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ahora, aquí fíjese usted, está hablando de las potestades, de lo que se trata dentro del gobierno. Dentro del gobierno. Pero el punto que nos metimos, ¿verdad?, es señalar en dónde está hoy la cuarta bestia. Porque dice el texto, seguimos diciendo el texto, aunque es. Y esa palabra la actualiza que la bestia. ¿Qué es la bestia? Ya dijimos que Daniel mira 4 bestias. La cuarta terrible, espantosa, y le llama la atención. Y ese fue el Imperio Romano. Pero ese Imperio Romano perdura hasta la venida del Señor. ¿Y dónde está ese imperio que fue? Ahora está entre todos los gobiernos. Hay ideas con que funcionó la cuarta bestia cuando estuvo funcionando el Imperio Romano. Entonces, ahí está. Pero ahora nosotros, ¿verdad?, como cristianos, tenemos que obedecer a los gobiernos civiles, que sujetarnos a sus leyes, nos dice el Señor. ¿Se acuerdan que al Señor le preguntaron que si era lícito dar los tributos a César? ¿Qué les dijo el Señor a aquellos? Traedme una moneda. Y se la trajeron y se la enseñaron. Y entendió, ¿verdad?, miró una de las partes de la moneda y le dice, ¿de quién es como decir, este retrato? ¿Quién es este que está aquí en esta moneda? Le contestaron, César. Mira, le dio la moneda y les dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Porque ahora, haciendo la diferencia, ¿verdad?, porque cabe también hacer la diferencia. En la iglesia está que la iglesia debe de ordenarse conforme al orden de Dios y no a fuerzas. Fíjese usted, no a fuerzas. Mateo, que citábamos la otra ocasión, Mateo 16, dijo el Señor, si alguno quiere ser mi discípulo, dice, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dice, porque cualquiera, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, verso 24 del capítulo 16 de Mateo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y fíjese usted cómo dice la palabra, si alguno ¿qué? Quiere venir. Dios no quiere a nadie, no nos quiere a fuerzas, nos quiere que de voluntad nos entreguemos a Él. Ahora estamos hablando del orden, ¿verdad?, comenzando el orden de la iglesia. ¿Cuál es el orden? La diferencia, oiga, allá en el orden, ¿cómo se puede llamar? Sí, lo que es el gobierno secular, es a fuerzas. Cuando la persona no quiere, lo someten a fuerzas, porque así trabaja el orden. Pero el orden en la iglesia trabaja el que quiera
Y dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere, es importante leer esa palabra, ¿verdad? A veces, pues, como que no se quiere, ¿verdad? Tomar esa forma. Ahora fíjese, hay una similitud de esto que dijo el Señor a lo que le dijo Salomón, David a su hijo Salomón. Ya para darle el reino, le dice el capítulo 28, si no estoy equivoco, de la primera de qué, de Samuel, no, de Crónicas, primera de Crónicas, capítulo 28, dije si no estoy equivoco, ¿verdad? A ver, ¿dónde están las Crónicas? Aquí está Samuel, los reyes, y luego después de los reyes tenemos las Crónicas. Sí, ahí está. La primera de Crónicas, capítulo 28. Fíjese usted. Dice el verso 9. Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y ¿con qué? Con ánimo voluntario. Porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación. Si tú le buscares y toda imaginación de los pensamientos, si tú le buscares, le hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Fíjese usted, todavía estos versos, ¿verdad? Los repite el Señor allí en el capítulo 16, verso 24 de Mateo, ¿verdad? Sí, fue Mateo, capítulo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Fíjese lo que dice, y sígame. Entonces Dios quiere que nosotros, como sus hijos, nos entreguemos a Él de voluntad. Pero ahora, como creyentes en el Señor, tenemos que sujetarnos también al gobierno secular, a los gobiernos de la tierra. Como hijos de Dios, debemos de ser obedientes a las leyes civiles. Pero entonces, la cuarta bestia, dije, está hoy en día, ¿verdad?, en todos los gobiernos. En la estructura de cada gobierno está, ¿verdad?, la conexión con la cuarta bestia, Las ideas, a eso me refiero. Las ideas, porque, ¿verdad?, todos los gobiernos tienen copia, ¿verdad? Los departamentos que componen el gobierno, la estructura, oiga, ahí es donde está esa cuarta bestia, porque volviendo al capítulo 17 de Apocalipsis, la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. ¿Se fija? ¿Por qué dice era y no es? Era a tiempo pasado y no es en tiempo presente, pero aunque es, no es como era, pero es, aunque es, sigue siendo, pero ya no es como era. ¿En qué forma? Bueno, es cosa de tenernos a considerar dónde está la diferencia.
¿verdad? ¿Dónde está la diferencia? Pero esa cuarta bestia está hoy, ¿verdad? No va a estar, ¿no? Porque la versión, la enseñanza futurista la pone en el futuro, después de que la iglesia se vaya, según la enseñanza. Y la iglesia no se va a ir. La iglesia vamos a estar aquí hasta que el Señor venga. Cuando el Señor venga, oiga, la iglesia vamos a ser arrebatados. ¿A qué? A recibir, a encontrar al Señor en el aire para venirnos con Él aquí a esta tierra y establecer, porque es el Señor el que prometió volver otra vez a esta tierra y va a establecer un reino de paz aquí en esta tierra. ¿Se fija? Va a haber gentes que no obedecieron al Señor, pero van a estar en vida en ese tiempo. Y la iglesia vamos a ser reyes y sacerdotes con el Señor. Así lo dice la Escritura. Entonces, no es cosa, ¿verdad?, de estar esperando que desaparezcamos, ¿verdad? Porque se han hecho tantas cosas de esa enseñanza torcida, ¿verdad? Hasta se le encuentra, ¿cómo se dice? Se le encuentra figura en la Biblia. Se refiere al caso ¿de quién? De Enoc. ¿Y de quién otro más que no murió? Fue Enoc el que no murió. Y se dice que así como Enoc y que así como, no me recuerdo el otro personaje bíblico, pero que allí se le encuentra. Entonces yo les he dicho a algunos, bueno, tengan cuidado, porque también el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, la doctrina falsa enseña que allí esa mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, que es la Virgen María, y no es así. Es la raza judía. Esa mujer que está allí en el capítulo 12 es la raza judía. Y luego, fíjese usted, dice que el Satanás la persigue, y luego después se va a perseguir a los de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. Y allí está el capítulo 12, léalo. Deseo que el Señor los bendiga a todos ustedes que nos han escuchado. Agradecemos su fina atención puesta a esta enseñanza y les invitamos que nos sigan escuchando la próxima ocasión. El domingo nos sigan escuchando en esta misma vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado en la siguiente ocasión. Dios les bendiga, y quiero, antes de dejarlos, decirles a todos ustedes que me están escuchando, sigamos orando con fervor, de corazón, por nuestro hermano Efraín Valverde II. Sigamos orando. Dios le ha estado dando la victoria, y que siga el Señor obrando y que le dé la completa sanidad. En el nombre de Jesucristo les pido a todos ustedes que nos escuchan, ¿verdad?, que sigamos orando por nuestro hermano. Dios los bendiga.